Hola amigas y amigos, desde la Biblioteca de Cultura y Tendencias abrimos un nuevo capítulo de Observatorio CIT. Les damos la bienvenida a esta zona de conversaciones en que nos reunimos a analizar lo que pasa en nuestras manifestaciones culturales. Como siempre, muchas gracias por apoyar este medio de comunicación independiente centrado en la difusión de temas socioculturales, por visitar nuestro sitio web y por sumarse como seguidores a nuestras diversas redes sociales. El tema que nos convoca en esta oportunidad es el de la memoria y los derechos humanos, pero desde una mirada distinta y hasta quizás sorprendente en primera instancia. Se trata de familiares de violadores de derechos humanos que han querido situarse en el lado correcto de las circunstancias y formar el colectivo Historias Desobedientes, enfrentando así críticas y desconfianzas de casi todos lados. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos. La formación original del grupo se hace en Argentina y luego se abre su similar en Chile. Ambas agrupaciones han protagonizado testimonios en juicios que culpan a sus cercanos, participan en actos por la memoria de desaparecidas y desaparecidos, o publican libros o realizan documentales. Es el caso de nuestra invitada de hoy, la cineasta chilena Lisette Orozco, directora del documental El Pacto de Adriana, en el que revela la compleja relación que tiene con quien es a la vez una de sus tías más queridas, pero también la secretaria de uno de los principales responsables de la represión política de la dictadura de Pinochet, como lo es Manuel Contreras, director de la DINA. Esta tía querida y admirada es también una profunda defensora de los atropellos a los derechos humanos ocurridos en Chile durante la dictadura. Se trata de un tema que abordamos como medio con profundo respeto. La memoria y los derechos humanos constituyen para Cultura y Tendencias parte fundamental de nuestra línea editorial. Por eso, para conocer directamente sobre el colectivo Historias Desobedientes, es que hemos invitado en esta oportunidad a Lisette Orozco como integrante del grupo. Lisette, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por darnos visibilidad y bueno, y por esta invitación que creo que es importante hablar de estos temas, como que sobre todo con el proceso tan importante que estamos viviendo como país. Entonces, nada, para mí es todo un honor estar con ustedes. Bueno, algo señalábamos en la introducción en torno al origen mismo de esta agrupación. Desde afuera uno podría apreciar que deben enfrentar las críticas de sus propias familias, pero también de algunos sectores de la sociedad que no ven con buenos ojos el paso que ustedes dan. Objetivamente se trata de una decisión compleja para la historia de cada uno de ustedes. Pero, ¿cuáles son las razones fundamentales por las que surge Historias Desobedientes? Bueno, Historias Desobedientes, como lo dijiste tú, se origina en Argentina en el año 2017, a raíz de que apareció esta ley punto final o 2 por 1, que en el fondo querían reducir las condenas a los perpetradores de la dictadura argentina. Y es ahí cuando aparecen las primeras desobedientes, donde además de que declararon en contra de sus propios padres, también salieron a marchar con las víctimas. Entonces, esto es un acto que solo quizá la democracia es lo que podría traer algo así, ¿no? Como este tipo de, este nivel de desobediencia, ¿no? Mm. Esa desobediencia familiar, personal, porque claro, uno puede como romper lazo con algún tío porque pensamos distinto políticamente, pero acá las diferencias no eran solamente políticas, sino que eran éticas, eran morales. Y eso también fue como la motivación de que existieran estas primeras desobedientes argentinas que empezaron a marchar con las víctimas, ¿no? Yeah. Al año siguiente se empezó a unir Pepe Robano, Verónica Stay, que ya eran chilenos desobedientes. Yo estuve como haciendo mi película, estaba viviendo una desobediencia, sin embargo no conocía al colectivo. Por ahí Vito Nato, que es una escritora, también estaba viviendo su desobediencia, escribiendo un libro, qué sé yo, que tampoco era Ujú. parte del colectivo en ese minuto. Y entonces después nos empezamos a unir fuerzas, nos dimos cuenta que éramos muchos los que no estábamos desde el lado de nuestros padres, desde un lugar ético o moral, ¿sí? O nuestros tíos o abuelos, etcétera. Ujú. Y así empezamos como a utilizar nuestros trabajos porque el colectivo en la mayoría, todos nos desempeñamos en profesiones, o sea, es decir, somos un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Sí, Hay sí, sí. Mm. profesores, Claro. escritores, cineastas, investigadores, antropólogos. Entonces, desde esta diversidad de mirada empezamos a trabajar por la memoria, por la reparación,
bueno, no podemos hacer tanta justicia, pero sí hacemos justicia por medio de nuestros trabajos. Entonces, al Claro. empezar a trabajar con cosas artísticas, obras de teatro, libros, películas, etcétera, empezamos como a visibilizarnos más. Y en el momento en que nos empezamos a visibilizar, empiezan a llamarnos desobedientes de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de El Salvador, y así la red de desobediencia latinoamericana empezó a crecer mucho más. De hecho, hoy en estos momentos, o sea, en estas fechas, va a haber un Ujú. encuentro súper importante en Alemania, que es Ya, organizado por el Centro Ana Frank, donde va a haber un ya. encuentro de descendientes de víctimas del Holocausto, Ujú. víctimas de Sudamérica, y por otro lado también vamos a estar los desobedientes, representados por chilenos y argentinos, donde Ya. se va a firmar como un acuerdo de paz, ¿sí? De Bansen se llama. Ujú. Entonces, como que pasamos frontera en Latinoamérica, ya estamos en Europa también y nos estamos visibilizando y creo que es importante trabajar la memoria. O sea, Sí, pues. nosotros por lo menos como desobedientes nos dimos cuenta que en nuestra familia había un problema de memoria. Había un problema de hablar de las cosas como fueron, porque en el momento en que se empezaron a hablar las cosas, se empezó a romper muchas relaciones, ¿no? Como que Claro. fue parte del proceso. Y lo que decías tú, había como una suerte de desconfianza también de las víctimas por Ujú. nosotros, y tienen Mm, toda la razón, es decir, mm. somos familiares de los malos de la historia, Claro, tienen toda claro. la razón, pero también con actos concretos hemos demostrado que estamos trabajando por la memoria de nuestro país y por reparar las cosas. Ahora, algo lo enuncias tú en este sentido cuando describes el grupo que es multidisciplinario, pero desde afuera siempre queda entre todas las dudas que existen, por supuesto, y asumiendo que no hay receta en este tipo de circunstancias, ¿cómo se va trabajando este dolor del que ustedes son parte, digamos? ¿A qué herramientas se recurre? A ver, lo que pasa es que nosotros hacemos varias cosas como artísticas, pero por otro lado también hacemos asamblea, entre nosotros también nos tenemos que reparar, ¿sí? O sea, Ujú. entre nosotros no estamos jamás al nivel de las víctimas, jamás, o sea, por ningún motivo quiero tratar de insinuar eso. Pero sí nosotros, hay muchos que sí tenemos que vivir con la vergüenza de los familiares porque cometieron crímenes, entonces también tenemos que vivir tenemos que lidiar con cosas que son complicadas, entonces entre nosotros nos ayudamos, nos apoyamos, nos escuchamos, nos entendemos. Todas las personas que quieren pertenecer a este colectivo no se les van a cerrar la puerta si alguien dice yo quiero a mi papá, aunque esté en la Claro, cárcel. claro, O claro. yo, o a mí me pasa, ¿sí? A mí me da lástima mi tía, me da compasión mi tía, me da tristeza que esté en una cárcel hace varios años, pero bueno, cometió crímenes, está bien en el lugar donde está, ¿sí? Pero eso no quiere decir que mis sentimientos cambien, ¿no? Mm, Entonces creo que eso es lo interesante que también tenemos en el colectivo, que no le vamos a cerrar las puertas a alguien que odia a su familiar o que quiera a su familiar, como que en el fondo claro, no hay una condición ahí. tratamos de hacer, no, tratamos de generar un espacio de confianza entre nosotros y en este espacio nos reparamos por medio del arte o por medio de simplemente hablar. Y creo que eso ha sido súper reparador para nosotros, porque si nosotros nos queremos poner una bandera de lucha, de aportar a la sociedad en la memoria, en la justicia, en la reparación, etcétera, nosotros también tenemos que estar sanos en ese sentido. Entonces, no tenemos un método concreto, sino que Claro. también dentro de la misma improvisación y estamos entre todos como ayudándonos, ¿no? Como que ese también es como nuestra base. Y en tu caso particular, me imagino que el hacer el documental fue también una dinámica terapéutica, ¿no? Es un documental que además premiado en muchos festivales, o sea, además de todo es una obra artística reconocida. Sí, o sea, yo ahora lo miro que fue como un docuterapia, pero en su minuto yo todo el tiempo sentía que estaba jugando con fuego. Eso es Claro. como lo más honesto que te puedo decir. O sea, Mm, todo el tiempo decía, a ver, ¿por qué me mm, estoy enterando de estas cosas? Después, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo puedo hacer una película para como responsable con un discurso, pero a la vez no quiero perjudicar a mi tía? O sea, no podía hacer, no puedo, en el fondo uno con una película no puede dejar contento a todo el mundo. Pero sin claro, embargo, a pesar de que fue una película que fracturó cierto sector de mi familia, sobre todo el sector más de derecha o más pinochetista,
es una película que ha aportado tremendamente a la reparación de las víctimas y es una película que a pesar de que se estrenó en 2017 se sigue mostrando en universidades, en escuelas, ahora que en septiembre en Chile Mm, me la piden de un montón de lugares. Entonces, una película que está aportando a la memoria y que está aportando a dialogar, porque eh, eso es lo interesante también que tiene nuestro cine en Chile, o sea, tenemos un cine político súper fuerte y tenemos un mm, cine que mm, probablemente los mismos chilenos no han visto todas nuestras películas, pero en Europa, en distintas partes del mundo, valoran un montón nuestros trabajos de cine político y hay un esfuerzo por querer mantener esa memoria. El esfuerzo es básicamente para no volver a repetir la historia, que también lo que nos pasó en el estallido social es como claro, básicamente no aprendimos nada, ¿no? Como que el claro, estallido claro. social fue una demostración, el estallido social, de que después de la dictadura nunca existió la transición a la democracia. El estallido social es la demostración de que hubo una transacción a la democracia. Y en esa transacción no se reparó a las víctimas, no se hizo trabajo de memoria, no se supo la verdad, no se hizo justicia. ¿Y qué pasó? Fue como una olla a presión, que se estuvo ahí acumulando, acumulando, acumulando. Llegó un estallido social donde la gente lanzó todo su malestar con respecto a la memoria y también con el sistema que tenemos, que es un sistema casi depredador en el fondo, porque la gente que no tiene plata no tiene salud digna, no tiene transporte digno, no tiene alimentación digna. O sea, nos dimos cuenta como que se reveló en verdad el sistema, que es un muy buen sistema para una minoría del país, no para la mayoría. Entonces, Claro. por lo mismo también como colectivo nosotros estamos como 100% apoyando también aprobando la nueva constitución, ¿no? Y hemos sido parte del proceso y eso también ha sido súper interesante. Ahora, desde el surgimiento de historias desobedientes hasta ahora, ¿cómo ves la evolución de esas primeras reacciones contrarias que hubo hasta a ustedes? ¿Cómo analizas el camino que han recorrido hasta ahora? Es que sabéis que igual se entiende, ¿no? Como que a mí me pasó un acto, algo como súper personal en el fondo. En algún momento me reuní cuando estaba haciendo el proceso de mi película, y me reuní con una persona que era víctima de la dictadura y hija de desaparecidos. Y lo primero que me dice es, ¿qué se siente ser familiar de un asesino? Mm, Entonces, por un lado, me sentí como atacada por ese comentario, mm, y por otro lado dije, yo no tengo la culpa de ser sobrina de, y por otro lado dije, no sé, me da vergüenza ser familiar de un asesino, ¿sí? Me da vergüenza si tuviera que responderlo. Pero ahí me di cuenta que no nos iban a recibir tan rápidamente con tanta confianza, porque con toda razón tienen que desconfiar de nosotros, y históricamente hemos opacado a las víctimas en muchos sentidos, o sea, la impunidad es lo que más ha reinado en nuestro país, entonces se entiende esa rabia y tal. Pero en el camino nos hemos reunido con otras víctimas, con agrupaciones, Londres 38, en encuentros, asambleas, qué sé yo. Entonces ahí nos conocieron. Y ahí también vieron cuál era nuestra real motor y nuestra real motivación. Entonces, al inicio fuimos, o sea, la gente desconfiada de nosotros y de mí ujú. también. Cuando yo estaba buscando financiamiento para hacer mi película, también la gente desconfiada de mí. Y ahora lo entiendo, pero bueno, con acciones concretas hemos demostrado que estamos trabajando con un foco súper concreto, porque es aportar a la memoria histórica de nuestro país. Ahora, asumiendo que el tema de los atropellos de los derechos humanos es un aspecto con claras limitaciones en la prensa, al menos en Chile. ¿Comparten la idea de que la experiencia particular de ustedes, el armar este colectivo, es algo que los medios de comunicación no han abordado de buena manera? Lo han abordado muy poco, porque sí hemos dado entrevistas a algunos medios de comunicación, sobre todo en septiembre, que ese es como el mes de la memoria, donde nosotros también hacemos hartas actividades. Ujú, Pero sí, es verdad que no se le ha dedicado probablemente revistas importantes o periódicos importantes como sí se ha hecho en Argentina. ¿Sí? O sea, en Argentina Historias Desobedientes explotó porque salió en una revista los testimonios de los descendientes de victimarios. ujú, Entonces, claro, como que quizás en Chile se ha hablado más de este tema por el cine o por otras cosas, pero así como colectivo probablemente sí le hace falta un poquito más de visibilidad. Y que también pasa que cuando uno muestra una obra, las obras de teatro o películas, qué sé yo, y yo hablo del colectivo en distintas partes del mundo, como que la gente rápidamente se interesa y dice, como, ¿cómo? ¿Eso es posible que hoy en día exista eso? Y la gente se mm, interesa, pregunta, o sea, sí hemos sido como parte de varias tesis,
de Mm. varios proyectos de investigación, de, no sé, pues teorías del daño transgeneracional, de, por ejemplo, hay un libro que se lanzó en septiembre del año pasado que se llama Los agujeros negros de la dictadura, Ya. donde la escritora, por ejemplo, habla con descendientes de perpetradores. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que sí hay un interés por visibilizarlo, pero en algunos espacios quizás más intelectuales, más académicos, pero así como el público común, hemos tenido muy poquita como visibilidad, o sea, visibilización de esto, ¿no? Entonces como que falta un poquito más, siento yo. Ahora, la decisión que toman ustedes como colectivo tiene también una expresión política, o sea, me refiero a que si el paso que dan implica necesariamente, por ejemplo, que sean un grupo de izquierda o de centro izquierda. No, no es como un requisito, no es como, si quieres pertenecer al colectivo tienes que ser de izquierda, no. Y la verdad es que no vamos a dejar fuera a alguien del colectivo porque piense distinto a todos nosotros, porque justamente eso es lo que queremos hacer. Queremos integrar a todos los que básicamente somos desobedientes, independiente de tu idea política. O sea, yo lo que digo, yo si hice la película que hice, no es porque yo tengo diferencias políticas con mi tía, yo tengo diferencias éticas y morales. Entonces, probablemente esos sí son los puntos que vamos a estar como tratando de coincidir entre nosotros, más que lo político. Sin embargo, por supuesto, estamos súper como pendiente de la contingencia, en el estallido social íbamos a marchar juntos. De hecho, hay una película que se va a estrenar pronto que se llama Bastardo, herencia de un genocida, y en ese documental, que también es de un desobediente, también el estallido social es parte de la película. Entonces, estamos como pendientes de lo que está pasando. Lo mismo que te contaba, ahora con la Asamblea Constituyente, nosotros tuvimos una intervención como colectivo, Ya. donde hablamos en la Comisión de Sistema Político, Gobierno y de Poder Legislativo y Sistema Electoral, y ahí es donde nosotros como que como colectivo, antes de llegar a este encuentro, nos juntamos con exmilitares, del caso ¿cómo se llama? Paco Gate, como todo eso. Ya. Entonces, en el fondo, ahí, en ese encuentro, nuestra vocera o nuestra presidenta, Vero, ella habló de que ojalá los militares tuvieran como pudieran desobedecer alguna orden cuando vaya en contra de sus principios éticos, o que los violadores de derechos humanos no pasen por la justicia militar. Y así como que entregamos un montón de Claro. opiniones desde la propiedad de ser familiares de ellos, ¿no? Entonces como que creo que para nosotros no solamente es importante como hacer actos artísticos, sino que también estar en la contingencia con respecto a lo político social del país, independiente del color político, ¿sí? Como que creo que es más importante la postura ética y moral que tenemos para poder remar hacia el mismo lado. Ahora, ¿existen nexos oficiales, por así decirlo, entre ustedes, entre historias desobedientes y agrupaciones familiares de víctimas a los derechos humanos? No, no hay algo como que si nos juntamos siempre con ellos ni nada de Ujú. eso, pero sí hemos hecho asambleas para hablar temáticas cuando, por ejemplo, cuando estábamos buscando como nuestra columna vertebral, ¿sí? ¿Cuál va a ser como nuestra línea editorial, ¿sí? Y cuando Ya. estábamos armando esa como carta de nosotros mismos, sí nos juntamos con víctimas, con agrupaciones y tal, pero como para actos como súper concretos y puntuales. Pero dentro de nuestras reuniones estamos nosotros y viendo cómo aportar, pero en el fondo no siempre, no estamos como ligados al 100% a algún grupo de derechos humanos concreto, ¿no? O sea, podemos trabajar en comunidad, sobre todo cuando Ya. vienen como cosas importantes, pero en el Ujú. año estamos nosotros armando proyectos. Sí, pues y en ese sentido, ¿cómo son esos, cómo han sido esos encuentros en estos dos mundos, ¿no? Que de afuera uno puede pensar que son dos dolores de un mismo, de una misma fuente, quizás. La verdad es que han sido espacios muy respetuosos. Yo siento que eso ha sido lo que más prima en estos encuentros, como que el respeto es lo más importante, porque ninguno de nosotros tiene la culpa de donde participaron nuestros padres, nuestros tíos y tal, y si nosotros ahora estamos cambiando esa herencia histórica, es por algo, ¿no? Entonces como que el respeto es lo más importante, y también ha sido como muy interesante el tema de conceptualizar cosas, como que decimos, bueno, nosotros somos familiares de perpetradores, dale, o de torturadores, dale, o de genocida, ¿no? Parece que suena mal la palabra genocida, es demasiado exagerado. Y le preguntamos a las víctimas, ¿ustedes creen que fue un genocidio? Por supuesto que fue un genocidio. Entonces,
Lo Mm. interesante es que para tratar de decir las palabras como tienen que ser, sin como exagerar ni nada de eso, como que también les preguntamos a las víctimas cómo ellos se sienten también con nuestro propio discurso, y eso ha sido como re interesante dentro del proceso. Ahora, quisiera recoger un poco lo que nos comentaba al comienzo, esta reunión que se va a desarrollar en Alemania, en que se van a juntar como grupos de distintos, pero digamos, atacados por una misma fuerza negativa, ¿no? O sea, en el fondo quisiera como consultarte si es necesario que las sociedades estén siempre como pendientes de estos momentos de que realmente se apoderan de los grupos sociales, ¿no? Que, que nos llevan a situaciones como la misma dictadura, como atropello a los derechos humanos, como lo que hablabas tú en situación de estallido. O sea, son circunstancias que parecieran que están a la vuelta de la esquina, pero por otro lado uno dice, esto nunca más va a pasar. Mm. ¿Cuál es la trascendencia que, por ejemplo, le ves tú a ese tipo de cosas, o sea, perdón, de encuentros que van a hacer en Alemania? ¿Es necesario que esas cosas se sigan haciendo? Es que, claro, porque, a ver, una cosa es que nos juntemos un grupo de personas, hablar de cómo podemos resolver los problemas del mundo y puede sonar algo muy utópico y nos quedamos en ese escenario y no hacemos cosas concretas. Que eso también nos pasaba al principio, decía, bueno, nos estamos juntando, nos estamos reparando entre nosotros, pero ¿qué es lo concreto que vamos a aportar? Entonces, dentro de lo concreto aparecieron los libros, que ya Ujú, hay varios libros que se han lanzado del colectivo, película, un proyecto para escuelas, etcétera. Y este acto que se va a hacer en Alemania, que de hecho ahora están en Ámsterdam nuestra representante de Argentina y de Chile, y pronto se ujú, van a sumar más, estos tipos de encuentros son súper interesantes porque las realidades, si bien pueden estar en distintos extremos del mundo, son realidades muy similares. O sea, te aseguro que un familiar de un victimario del holocausto ujú. probablemente debe sentir cosas muy parecidas a lo que sentimos nosotros que un victimario de la dictadura. Ya, ¿Sí? ya. Porque los crímenes de lesa humanidad existieron en ambos lados. Unos podrían haber sido más crueles que otros, etcétera, pero que existieron, existieron. Entonces, que existan estos espacios de una diversidad de países, diversidad de miradas y que todos estén como remando hacia el mismo lugar, creo que es un tremendo aporte, no solamente para nosotros y repararnos nosotros, sino que es un tremendo aporte a las nuevas generaciones. Lo que yo te decía, la importancia de mantener la memoria para no repetir la historia, puede sonar muy Ujú, cliché esa frase, pero es tan ujú. cierta, o sea, realmente uno sabe cuáles son como los actos que uno debería hacer por aportarle a los demás, ¿sí? Y cómo yo sé eso, porque vi los errores de mi pasado. Yo Mm. siempre digo, en mi familia puedo haber dejado la embarrada por haber sacado a la luz que mi tía cometió crímenes, ¿no? Pero yo liberé a mis futuras generaciones de que carguen con ese daño transgeneracional. Entonces, a la larga, estamos aportando con nuestro granito de arena, pero este granito de arena se ve más grande cuando se unen en Berlín, por ejemplo, donde se va a firmar este pacto, y van Ujú. a haber personas de distintas partes, entonces como que creo que ese diálogo o el ver como qué tanto hemos avanzado unos países versus otros países, eso es tremendamente un aporte para la sociedad. O sea, cuando yo mostré el pacto de Ariana en Berlín, cuando la estrené, mucha Ujú. gente de Alemania me decía, aquí en Alemania hay personas igual que tu tía, pero ninguna de nosotros seríamos capaces de hacer una película como la que hiciste tú, porque todavía es un tabú, a pesar de que en Alemania se ha Mm. conmemorado de todas las formas posibles lo que ocurrió en el Claro. holocausto y se han hecho un montón de trabajo, igual sigue siendo un silencio. Y sigue siendo, y esos silencios como que en el fondo no aportan a las futuras generaciones. Por eso el hecho que existan estos espacios para dialogar, para reflexionar, es algo que va a aportar de seguro para los que vienen. Bueno, Lisette, ¿y qué se puede contar de novedades en torno a tu dimensión de cineasta, documentalista? ¿En qué estás en esta materia? Haciendo películas. Sí, bueno, yo no vivo en Chile, pero de donde estoy haciendo varias cosas como vinculadas al daño transgeneracional, vinculadas a los secretos familiares, eh, y bueno, y siempre documental súper de autor, ¿no? Yo hago películas como re personales, entonces estoy en esa y
y nada, pues tengo proyectos que están como en desarrollo, como arrancando, otros que están en rodaje. Hay un corto que el otro año queremos estrenar. Entonces, bueno, yo haciendo cine siempre, pero también Ujú. ahí en mi militancia con derechos humanos con el colectivo. O sea, como que trato Sí, de ahí aportar mi granito de arena en distintos lugares. Y, y bueno, pues y eso es como la primicia que se viene, que pronto se mm, va a estrenar Bastardo, Herencia de un genocida, del director Pepe Robano, y yo ahí en ya, ese documental fui asesora de proyecto. Entonces perfecto. Ya. se viene una película súper, súper poderosa, así que esa es como una de las primicias que les podemos contar. Bueno, aquí la productora me hace unas señas que parece que hay o comentarios o preguntas. Varesca, cuéntame. Hola Liz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias Hola, por estar con nosotros. Oye, Analía Kalinek dice, hola Liz, saludos desde Ámsterdam de tus compañeras desobedientes. sí, allá están las chicas representándonos. Y acaba de enviar otro mensaje y dice, gracias Liz por tu franqueza y transparencia siempre. Vitorianato dice, hola Liz, una voz que no se había oído, importantísimo. Otra cosa, nos preguntan, ¿dónde pueden ver el pacto de Ariana? Nosotros acá en Chile la encontramos en ondamedia.cl para quienes quieran ver este impactante material. Sí, en ¿Sí? Chile se puede ver en ondamedia.cl Ujú, y para otras partes del mundo ujú, está en www.mowis.com. ya, Mowis se escribe Mowis. ya. Mowis. Ok. No, Ujú. cuando hagamos, digamos, la versión en papel, por así decirlo, la versión escrita de esta conversación, vamos a incluir todos estos links para que la gente pueda entrar a ver el documental. Ujú. Bueno, y también sería súper importante que si quieren conocer más del colectivo, el colectivo tiene redes sociales, por donde Sí, por ahora estamos supuesto, sí. conversando, en Ujú. Instagram o en Facebook, tiene su página web, así que cualquier persona que esté interesada en conocer más de nuestros trabajos, lo que hacemos como agrupación, ahí pueden entrar a nuestras redes sociales. ¿Y podemos Exactamente. recordarlo, Liz? ¿Ahora? El colectivo tiene de redes sociales Instagram y Facebook y es Historias Desobedientes Chile. ¿Sí? Historias desobedientes, Chile. Ujú. Ujú. Ya. ¿Y hay un .org también? Sí, esa es la página web oficial, que eso lo quiero confirmar. Espérenme un segundo. Historiasdesobedienteschile.org. Déjenme ver si esa es y se las confirmo. Sí, historiasdesobedientes.org es la página web del colectivo. Perfecto. Igual yo se los Bueno, puedo dejar, todos estos links se los puedo dejar a sí, ustedes para que después los compartan. sí, exactamente. Nosotros lo vamos a incluir ahí cuando hagamos esa versión en nota escrita, digamos, de esta conversación. Bueno, Lisette, no te queremos molestar más, te queremos agradecer a Historias Desobedientes por la confianza que nos tuvo y bueno, te despedimos con un gran afecto y esperando que sigamos dando estos pasos importantes, sobre todo, como tú también comentabas al comienzo, en el momento que nos encontramos como país. Estamos en una instancia en que hay que demostrar, digamos, que la historia nos ha dejado algo. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por darnos esta visibilidad. Ojalá, bueno, los desobedientes que nos estén escuchando, con todo gusto los recibimos en nuestro colectivo. Y nada, pues esperemos que las cosas mejoren en nuestro país, espero que la gente se levante a votar, que lea el borrador, que sean ciudadanos responsables. Y nada, pues que mejoremos las cosas en nuestro país, que eso es lo que deseo de todo corazón. Así que Muchas nada, muchas gracias. gracias a ustedes, que estén Estamos, muy bien. estamos en contacto. Listo, nos vemos. Chao. Nos vemos. Varefka Uleme, la producción general, que les habla Claudio Pereira en la conducción. Les invitamos a que visiten nuestra web, culturaytendencias.cl, y nos sigan en nuestras redes. Esta y todas las entrevistas que hemos realizado en vivo en Instagram también pueden verse cuando ustedes quieran en nuestro canal YouTube, Cultura y Tendencias TV. Muchas gracias por todo. Nos vemos.